Libre circulación vehicular de lunes a viernes, de 5 horas a 20 horas. Ningún vehículo puede circular los sábados y domingos. Los salvoconductos emitidos por los municipios quedan sin efecto. Cumple con las disposiciones del COE Nacional y recuerda, mantén el distanciamiento social, usa la mascarilla y lava tus manos constantemente con agua y jabón. Con responsabilidad y compromiso, juntos venceremos al COVID-19. Sembramos futuro. Esta fue una cadena nacional. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar al señor doctor Vladimiro Álvarez, exministro de Estado, exasambleísta, y una persona autorizada moralmente, como se dice, ¿no?, de estas reservas que el Ecuador tiene, y también al doctor Milton Luna, exministro de Educación, catedrático universitario, a quienes les vamos a pedir que un poco identifiquemos los retos. Se ha hablado mucho del tema de la educación, de lo que debe ser, de qué debemos recuperar, de qué debemos reencaminar. Ya hay ministra de Educación designada por el presidente electo. Tenemos también el secretario de la CENACYT, que está encargada, como dice el presidente electo, de reestructurar, de replantear esa institución. Así es que a los dos, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Álvarez, un gusto saludarle. ¿Cuáles son los retos que enfrenta entonces el próximo gobierno en temas de educación? Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, Francisco. Gusto de saludar a usted y a toda la audiencia. Bueno, en realidad los retos de la educación en el país son permanentes. La necesidad de que las futuras generaciones, es decir, los niños, los jóvenes, vayan adquiriendo los conocimientos necesarios para poder desarrollar sus propias vidas, las vidas de sus familias y tener en cuenta la vida de la sociedad en su conjunto. Eso es muy importante. Yo creo que paralelamente a la necesidad de conocimientos se requiere una formación humana integral. Y para eso, obviamente, hay que capacitar adecuadamente a los profesores en todos los niveles del sistema educativo. La capacitación de los profesores debe ser también no solamente, como he mencionado, de conocimientos, sino además de formación integral, de responsabilidad social, de honestidad, de principios que se han perdido y en algunos casos incluso por disposiciones de quienes nos han gobernado durante 14 años, se eliminaron materias que son fundamentales en la formación humana de las futuras generaciones. Quiero saludar al señor doctor Milton Luna, exministro de Educación y catedrático. Milton, bienvenido, buenos días. Estos retos pasan por recuperar algunas cosas, pero también por acordar con la sociedad. Nada menos que le están poniendo una piedra al inicio con esta ley de educación aprobada por la Asamblea, pero que cuesta $1.000 millones y que no hay. Y claro, uno dice, el reconocimiento a los maestros es indispensable. Estos retos con estas trampas que ya tienen deben ser discutidos en base a estos principios que acaba de señalar Vladimiro Álvarez Grau, ¿no es cierto?, de formación, un humanismo, capacitación y compromiso. Sería Milton, bienvenido, buenos días. El micrófono, por favor, Milton.
Sí. Gracias. Muy buenos días, Francisco. También un saludo al doctor Álvarez, ¿no? Y a las personas que nos escuchan. Ciertamente los retos de la educación, como sabemos, son enormes. Pasa esto, como tú bien lo has señalado, de que la sociedad en su conjunto y particularmente las élites de la sociedad reconozcan que sin educación es altamente difícil transformaciones medulares en aspectos como la misma economía, el desarrollo del país, en fin, ¿no? Entonces, sin educación no hay ese cambio. Y reinstalar como prioridad política del Estado ecuatoriano el tema de la educación es absolutamente indispensable. Como todo el ámbito de lo social, por supuesto, ¿no? Pero en la educación particularmente, porque sin educación no se accede a la realización de los otros derechos, ¿no? De salud, de trabajo, y de las libertades. Por ejemplo, tú no puedes ejercer tu libertad de pensamiento si no puedes pensar, pues, si no te enseñaron a pensar. Entonces, reinstalar, yo creo que como prioridad la educación es el reto número uno del próximo gobierno y del país. El segundo, me parece que el reto es asumir la coyuntura larga que estamos viviendo, que es el de la pandemia. Es decir, no se pueden realizar una cantidad de problemas sociales y en educación son evidentes, sobre todo en temas del acceso a la educación, y que en este momento, por efectos de la pandemia, tenemos que hay una enorme deserción, una enorme salida de los chicos. Casi con desesperación hay que reconocer eso, ¿sí? Y hay una caída inmensa de la matrícula en el país. Por ejemplo, este es un reto. ¿Cómo recuperamos la matrícula? Y por otra parte, los aprendizajes. Hay gravísimos problemas de aprendizajes. Yo diría en todas las clases sociales. Ahora, de hecho, me parece que nos pasa porque la realidad no se ha modificado sustancialmente a lo que teníamos hace un año. Creíamos que ya con la vacuna y una serie de otros elementos iban a mejorar de alguna manera las condiciones, pero vemos que ni aquí ni en muchas partes del mundo, tal vez con excepción de Israel, la pandemia subsiste como un fenómeno gravísimo. Entonces, si no reconocemos que la vuelta a la presencialidad es altamente complicada y que hay que asumir definitivamente, al menos en los próximos, yo diría, al menos en los próximos 2 años, el hecho de la teleeducación y de otro tipo de elementos para mejorar y paliar los temas de aprendizaje que al menos de esta generación va a soportar y le va a costar superar en toda su vida, en realidad. Creo que asumir con valentía y con serenidad y con objetividad esta situación es clave, porque si no, estamos viviendo un mundo de la incertidumbre, de las apuestas diarias, cotidianas, volvamos, no volvamos, y nos autoengañamos. No, definitivamente yo creo que está instalada la pandemia, hay que superarla, y para esto al menos tienes dos retos básicos. Universalización inmediata del Internet en el país y la entrega, obviamente, de computadoras, tablets y teléfonos inteligentes a casi seguramente el 50 o 60% de niños y de profesores en el Ecuador. Por ejemplo, esto es ineludible, además de agua potable en las zonas rurales, en fin, ¿no? Y ahí hay unas 2 cosas que quisiera nos ayude a reflexionar entonces de la propuesta del doctor Milton Luna. Doctor Álvarez, el tema de la tecnología, la pandemia, pero también los costos de esa tecnología, que parece abren una brecha mayor a los más desprotegidos, pero que además no estábamos preparados para hacer este tipo de capacitación. Se supone que ya a niveles universitarios, y eso habíamos avanzado, pero escuela primaria, secundaria no, y muchos terminan diciendo de alguna manera lo presencial tiene que volver, porque
también socializa, porque los niños se vuelven, se reconocen entre ellos, se reconocen como seres humanos, la humanización también. Claro, Milton nos propone la teleeducación, cómo popularizar eso, a lo mejor cómo usar los propios canales, estos que no son todavía como el Internet, y eso a lo que habrá que llegar también. ¿Cómo ve este mundo distinto, esta nueva sociedad, doctor Álvarez? Bueno, los comentarios efectuados por Milton son sumamente importantes. La necesidad de analizar algún sistema de volver a la presencia de los estudiantes en el aula, que no solamente reciban conocimientos a través de la tecnología, ¿verdad? Lo que se llaman las clases virtuales, sino que también es imprescindible la presencia, la relación directa, personal, el poder compartir con compañeros y con profesores el proceso formativo. Eso por una parte. Obviamente hay que tener en cuenta la necesidad de los protocolos de bioseguridad. Y en este momento lo fundamental es eso, el cuidado de la vida, el cuidado de la salud, en general de la sociedad y en este caso en particular de la juventud, de los niños, que no por la necesidad de educación y de formación se ponga en riesgo sus vidas y las vidas de su familia. Eso por una parte. Pero por otra parte, el tema de la tecnología es sumamente importante, no solamente ahora en momentos de pandemia como los que estamos crítica y trágicamente viviendo, sino permanentemente. La tecnología es un mecanismo de actualización universal, de presencia, si se puede decir, aunque parezca contradictorio, de presencia universal de quienes utilizan la tecnología en cualquier parte del mundo, a través de videoconferencias, a través de Zoom, se pueden realmente hacer reuniones con personas que estén muy distantes dentro de cada una de nuestras ciudades, dentro del país y con otras partes del mundo, allí, en directo, en ese momento. Pero no es lo mismo que de reuniones presenciales. Pero por otra parte, para que esa tecnología pueda tener lugar, es necesario lo que se ha mencionado en los comentarios de Milton. Es necesario el acceso a los equipos tecnológicos suficientes, a las computadoras, al servicio de Internet. Es necesario el tener conocimiento del manejo de estos equipos, de las computadoras, de los teléfonos inteligentes, etcétera. Claro, como se ha venido desarrollando el mundo, ahora vemos en muchos sectores de la sociedad niños de muy pocos años manejando controles remotos, manejando o operando, traveseando con los teléfonos de sus padres, o viendo determinados canales de información telemática, en fin, se va desarrollando, pero esto no tiene acceso a esto, no tienen acceso grandes sectores de la sociedad que viven en la marginación. Y hay necesidad, paralelamente a las medidas a los nuevos sistemas de formación integral, como yo digo, para superar lo que es simplemente educación de conocimiento, es necesario, obviamente, propiciar sistemas de crédito apropiados o, en ciertos casos, de intervenciones del Estado para ayudar, para proteger y para provisionar a los sectores marginados de estos medios de tecnología. Sí, y entonces, Milton, un programa de esto de primero de
entregar, ¿no? De facilitar a los niños, a los maestros, a los jóvenes, primero los instrumentos, luego el popularizar el uso del Internet con cómo, que les llegue, que no cueste, que tengan posibilidades y sectores donde puedan ir a trabajar. La pandemia, como tú mismo nos has dicho, tiene que ser enfrentada también de otras maneras, pero de lo que nos dice el doctor Álvarez también, Milton, de alguna manera tenemos que hacer que interactúen, porque si no esta cosa del individualismo, además esta falta de entendernos humanamente, puede traernos más complicaciones, y ya tenemos algunas que han dejado, por ejemplo, de lado la democracia en el pensamiento de los jóvenes, sino más bien un tema más práctico. ¿Cómo reinterpretar eso entonces, Milton? Me parece que, nuevamente retomando, uniendo tu pregunta con lo que significan las prioridades a corto, mediano y largo plazo, el hecho de que entendamos, me parece que esto es crucial, Francisco. Yo soy historiador, ¿no? Si yo me tocaría, o algún alumno mío, describiría este periodo en el futuro, sobre estos años, probablemente al señalar el gobierno de el presidente electo, Guillermo Lasso, tendrá que decir el presidente que enfrentó o no enfrentó bien la pandemia. Y ya le ha tocado enfrentar parte y con consecuencias nada gratas al actual presidente. Pero ¿quién tiene el enorme desafío para esto? Es el actual presidente. Yo creo que es tan profunda la situación y problemática de la pandemia que va a afectar los próximos 4 años con tranquilidad. Entonces va a ser el presidente que enfrente la pandemia. Y en educación ese es el tema de fondo. Los otros temas, que son temas absolutamente estructurales, tienen que resolverse con ese telón de fondo. El problema de la formación de los docentes, el problema de los currículos que necesariamente hay que actualizar en función de las necesidades del mundo y de las necesidades locales. Es decir, N cantidad de otros problemas que están desde hace rato ahí planteados y que de alguna manera el país ha venido enfrentando de a poco, ¿no? Hay que desmontar el modelo pedagógico que está este momento en educación, así como el modelo hipercentralista que todavía está vigente desde hace, claro, desde el 2011, años, que se editó. Exactamente, eso está intacto. Entonces, todo eso hay que hacer, pero con ese telón de fondo. De hecho, hay que retornar a la presencialidad paulatinamente, como fuere, de una manera mixta. Esto tiene que enfrentarnos a serias reformas, por ejemplo, en las ciudades. Uno escucha que retoman en Francia, por ejemplo, hoy o ayer, ya con mayor decisión política, la educación en Francia. Pero claro, uno a veces cuando oye esas noticias dice, bueno, pues sigamos lo mismo y está por delante el derecho de los niños, ¿no?, a la educación. Sí, pero no nos damos cuenta que tras esa decisión está todo un sistema educativo organizado para cumplir, por ejemplo, con el derecho a educarse cerca a la casa, tanto en las zonas rurales cuanto en las zonas urbanas. Entonces tú tienes un colegio de calidad a 2 o 3 cuadras de tu casa y no tienes el serio riesgo, y eso a veces no entienden acá determinado tipo de asesores internacionales, que corres el serio riesgo, al menos en las grandes ciudades, no de contagiarte solamente en el colegio, sino en los buses. Aquí hay que ir a una seria transformación de la oferta educativa, por ejemplo, en las grandes ciudades. Los colegios, las escuelas de calidad deben estar cerca a la casa de los chicos, pero esto nos va a costar años. Mientras tanto, ¿cómo combinamos en nuestra realidad de país, lamentablemente con serísimos problemas de inequidad, todas estas situaciones? Y esto pasa necesariamente por tener claridad en lo que estamos viviendo, enfrentar todo el tema que tú señalabas de la LOI, que recoloca, yo creo que con mucha justicia, la reivindicación del tema docente, pero no se financia lamentablemente la reforma, de tal suerte que esto se presenta como un enorme problema de entrada para la próxima ministra de Educación. Entonces, para esto, por ejemplo, tú requieres, frente al telón de fondo, enfrentar la situación económica y social del país y sentarse a conversar.
Es decir, aquí hay que establecer prioridades. Por eso es lo que yo señalaba, cuáles son las principales, este momento, prioridades, acceso a la educación y los aprendizajes de los chicos, y en medio de esto la presencialidad. Si no leemos adecuadamente el momento, vamos a seguir dándonos la vuelta sobre los mismos problemas, y la situación de los chicos y de esta generación, de estas generaciones, va a ser desastrosa, porque ya la es, este momento. No, ya es, sí. Vladimiro, entonces enfrentar esto al próximo gobierno, como dice Milton, pasa por esta realidad, pasa también por la realidad económica. Hay una ministra designada ya por el presidente electo y que tiene unas primeras críticas, el haber sido funcionaria en este largo gobierno de la Revolución Ciudadana, un tiempo ha sido una de las subsecretarias. Bueno, antes era tan importante ser subsecretario porque no eran muchos. Popularizaron tanto ese cargo que cualquier cosa ya era subsecretaría para ganar y tener sueldo, ¿no es cierto? Se descalifica a las gentes, doctor Álvarez, por los cargos que hayan aceptado en determinados gobiernos. ¿Cómo logramos identificar si es que los aportes que pueden haber dado incluso en esos gobiernos no son tan descalificadores, doctor Álvarez? Creo, Francisco, que el hecho de haber participado en un gobierno calificado por la mayor parte de la ciudadanía como generalmente corrupto, no creo que haber sido miembro de un gobierno de esos necesariamente lo descalifique a la persona, en este caso a la nueva ministra de Educación. Lo que habría que ver son sus acciones en ejercicio de la función. Por ejemplo, en el gobierno en el que ella participó como subsecretaria, se redactaron, se imprimieron, se distribuyeron y se impusieron una serie de textos cargados de ideología del siglo XXI, de una ideología totalmente ubicable a la izquierda absoluta. Milton, que es historiador, sabe, por ejemplo, que textos de historia que se imprimieron y se repartieron y se impusieron a los estudiantes tenían esa carga. Entonces, una de las misiones que tiene la nueva ministra de Educación, con lo cual demostraría su no entrega total y su no mantenimiento con el correísmo, digamos, es revisar ese tipo de metodología de la enseñanza en determinadas materias, que tendían obviamente a fortalecer los criterios del gobernante de turno. Eso no puede ser. Una de las características de una buena formación educativa es la capacidad de discrepar con ideas, con razones suficientes. Entonces, yo creo que en este momento uno de los retos es justamente revisar los currículos de enseñanza en los diversos niveles para que los jóvenes estén formados adecuadamente para la sociedad que todos queremos, para tratar de lograr una sociedad realmente unida, que busque una concertación nacional a mediano y largo plazo, no solamente en el próximo gobierno. Yo soy obsesivo con este tema y yo creo que en gran medida el no haber podido lograr hasta ahora una gran concertación nacional que se aplique en varios gobiernos sobre determinados temas para solucionar las necesidades básicas y satisfechas de la sociedad, una de las razones por las que no se lo ha logrado es justamente por la falta de una formación integral adecuada.
Y ese entonces, Milton, es el gran reto, el que nos plantea el señor doctor Vladimiro Álvarez. Y el Acuerdo Nacional por la Educación, que esperamos siga aportando, nos siga dando luces. Y además de la experiencia, Milton, ¿cómo hacer esto? Esto de facilitar incluso los textos que a lo mejor siguen estando ahí en el ministerio. Por último, habrá que reciclarlos de alguna manera, hay que hacerlos otro papel para imprimir lo que necesitan los estudiantes, ¿no? Algo hay que hacer, pero en realidad ese es un gran reto de una ministra designada y que debe demostrar lo que es capaz ya en los hechos, más allá de la historia esta, de haber aceptado un cargo, ¿no? Que no necesariamente puede, como decíamos, puede marcar lo que ella puede hacer como ministra y en la conducción, Milton. El Ministerio de Educación es un gigante, sí, impresionante, con enormes pesos de acumulación histórica, es decir, hay N cantidad de problemas represados y al mismo tiempo con enormes desafíos hacia adelante, ¿no? Entonces, una de las reformas que hay que hacer es volverlo un aparato ágil, eficiente, obviamente con una cobertura inmensa. Gran reto el de la ministra, y yo espero que le vaya muy bien. Si le va bien a ella, aunque esta frase trillada, ¿no?, nos irá bien a todos nosotros, pero yo creo firmemente en eso y creo que es una persona interesante, inteligente, que podrá, joven además, que podrá asumir este reto y además conoce el sector. Ahora, lamentablemente, sí hay este precedente que yo creo que ella puede superarlo con sus propias acciones. Respecto al tema de los textos que se señalaba, en mi corta paso por el Ministerio de Educación, enfrentamos el tema y creo que en algún momento tú tuviste la oportunidad digamos, me diste la oportunidad de conversar esta situación. El texto donde estaba precisamente esa enorme carga y ese énfasis ideologizante fue sacado del mercado, porque además no era una publicación del Ministerio de Educación, sino de una empresa privada, pero avalada por el Estado, sí, por supuesto, por el Ministerio de Educación. Desde entonces, me parece que 2015, 2016, lo sacamos del mercado y adicionalmente construimos y comenzamos a elaborar toda una propuesta de nuevos textos escolares para el país. Y en este caso, eso quedó absolutamente pendiente. Montamos un equipo de alrededor de 250 especialistas e íbamos a sacar justamente, no a manera de texto, pero sí a manera de módulos, alrededor de 70 módulos, para que sirvan tanto para la cuestión virtual cuanto para llevar en su mochila para los chicos, ¿no? Por ejemplo, eso no estábamos entonces, en plena elaboración. Pero vale la pena. Y ahí está el proyecto, ¿no? Vale la pena impulsarlo, entonces. Ahora, tal vez con esto cierro, porque creo que se nos fue el tiempo. Sí, lo otro que señalaba el doctor Álvarez. Ciertamente, y eso te hablo por experiencia personal. Nosotros impulsamos desde la sociedad civil en el 2002 un acuerdo nacional por la educación, con mucho éxito. Algunas de las metas que se plantearon en el 2002 fueron planteadas hacia el 2015 y la mayoría se cumplieron. El país sí puede llegar a acuerdos. El país en educación tiene experiencia en acuerdos nacionales. Y en tal sentido yo creo que yo veo este precedente histórico, esta memoria histórica muy interesante para ser recuperada y ponerla en vigencia desde aquí en adelante. Si hay algo o un espacio donde se puede acordar y puedes tú tener desde empresarios hasta sindicalistas sentados hablando, es la educación. Y yo creo que esto tiene necesariamente que reactivarse. El país debe tener, como hemos dicho, 1, 2, 3 puntos, no más, pero con el telón de fondo de la pandemia y verás tú que sí podemos llegar a acuerdos, pero con metas concretas y medibles, no estos acuerdos líricos, no, concretas y efectivas. Es decir, metas, por ejemplo, ¿cuándo y cómo vamos a tener el Internet en todo el país? ¿6 meses? 7 meses, 1 año, ya, vamos a eso.
Y con esto podemos planificar, por ejemplo, el retorno efectivo a la presencialidad, la vacunación a los docentes como una prioridad. Y este tema, como tú señalabas, de enfrentar el financiamiento de la ley, creo que en vez de que se convierta en un conflicto, puede convertirse en un espacio de diálogo. Yo creo que ese es el gran reto de la próxima ministra de Educación, y yo sí pediría todo el apoyo del presidente de la República a la educación. Si no tenemos un presidente comprometido con la educación, esto no va adelante. No va a caminar. Yo quiero agradecerles a los dos, al doctor Vladimiro Álvarez, al doctor Milton Luna. Muchísimas gracias, Vladimiro, un gusto saludarle. Gracias, Milton, un gusto. Igualmente, también. Gracias a ti, Francisco. Gracias, un gusto, cuídense. Estaremos en contacto entonces. Por ahora estamos terminando ya esta mañana de trabajo. Nos encontramos mañana miércoles y recordar lo que siempre dice Gonzalo Rosero, ¿no? Buscando la verdad. Hasta mañana. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Como microempresario, mi meta es llegar más lejos. Por eso, cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial y la CFN para traer fondos y convertirlos en créditos productivos, enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo que las MIPYMES podremos solicitar. Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPYMES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro. El gobierno de todos. Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Con 65 años a su servicio, ahora más cerca de ti, con nuestro nuevo centro de diagnóstico y óptica en Miravalle 3, Avenida Interoceánica S2068. Consultas optométricas, examen visual para ingreso a carreras militares, policiales y centros educativos. Servicio de terapia visual, amplio stock de gafas y armazones. Contáctanos al 09 97 65 7303. Agradece a mamá por todo lo que hace. En su día, disfruten de las especialidades del chef Ovidio Gabela. Háganlo en la comodidad de su hogar o durante todo el Día de la Madre en El Dorado Restaurante. Un ambiente exclusivo y tranquilo para festejar a mamá como se lo merece. Cuidamos todas las medidas de